Moisés Román. Damos gloria a Dios en esta mañana, porque a pesar de las inclemencias del tiempo que tuvimos en el día de ayer, podemos reunirnos hoy para adorar y para bendecir el nombre del Señor. Y más que el problema de las inclemencias del tiempo, con las inclemencias del tiempo podemos laborar en paz y en comunión. Damos gracias a Dios, el que nos permita reunirnos hoy, a pesar de que hubo gente en la esfera gubernamental que estaba en contra de que las iglesias se reunieran en el día de hoy para darle culto al Dios del cielo. Y lo que es interesante es que la oposición dio muestras a todas luces del prejuicio que se tiene contra la iglesia por parte de algunas personas dentro del gobierno. Un prejuicio marcado llana y sencillamente por la pretensión desmedida de imponer criterios por encima de los derechos constitucionales que como iglesia, la iglesia en Puerto Rico tiene. Gracias damos a la gobernadora de Puerto Rico, la señora gobernadora, que tuvo la valentía de plantearle a los enemigos de la fe que alegaban tener evidencia de que la iglesia era el foco de contagio y no la trajeron, no la tienen y no existe. Yo quiero que ustedes sepan, mis amados hermanos y mis queridas hermanas, yo quiero que ustedes sepan que a través de la Fraternidad de Concilios Pentecostales y a través de los presidentes y obispos de la fraternidad, hicimos un chequeo en 2.000 iglesias en Puerto Rico, 2.000 iglesias, para ver cuánta gente en 2.000 iglesias se habían contagiado con el COVID-19. Se va a sorprender de los números que les voy a dar. Pero escúcheme bien, ninguno de ellos se contagió en un culto. Ninguno se contagió en un culto. Todos se contagiaron en supermercados, en restaurantes y en reuniones familiares. Pero ninguno se contagió en la iglesia. Lo segundo que les quiero decir es que no solamente ninguno se contagió en la iglesia, sino que la iglesia fue más allá de lo que el protocolo establece. El protocolo lo que establece es que si un edificio es visitado o identificado por un contagio, se limpie el edificio, inmediatamente se vuelve a ocupar. Pues estas iglesias, ¿sabe qué hicieron? Estas iglesias cerraron sus templos por 14 días. Que eso no es lo que se pide. Ellas cerraron sus templos por 14 días para que de esta manera se pudiera garantizar la seguridad que evita el contagio. Ahora, ¿quiere usted saber cuántos hermanos en 2.000 iglesias se habían contagiado, no dentro del templo, sino en supermercados, en reuniones familiares y en otras? ¿Sabe cuántos? 8. En 2.000 iglesias, solo 8 personas se habían contagiado. Sin embargo, el secretario de Salud insistía en que él tenía la evidencia de que la iglesia era el foco de infección. Lo más doloroso, lo más triste, es que cuando terminó todo, ellos mismos aceptaron que el problema de infección en Puerto Rico se debe a las reuniones familiares, más que a ninguna otra situación. Pero gracias a Dios que a pesar de la crisis, a pesar del problema, la iglesia pudo prevalecer en derecho,
Porque si alguna bendición esta experiencia nos crea, es que en medio de la desesperanza, en medio de la crisis, en medio de la aflicción, podemos decir, como dice el salmista en el Salmo 90, Señor, tú nos has sido refugio de generación tras generación. Desde antes que nacieran los montes y crearas la tierra y el mundo, desde los tiempos antiguos hasta los tiempos postreros, tú eres Dios. Tú haces que los hombres vuelvan al polvo. Cuando dices, vuélvanse al polvo mortales. 1000 años para ti son como el día de ayer que ya pasó. Son como unas cuantas horas de la noche. El Salmo 90 está considerado uno de los salmos que posee un alto perfil literario de aquel tiempo. Es un canto a la fragilidad humana, porque a fin de cuentas los seres humanos somos frágiles. Este libro abre con una meditación sapiencial y plantea un elemento de súplica precisamente al Dios de la vida, porque el salmista reconoce la caducidad del ser humano. Usted y yo no lo vemos, usted y yo no lo podemos observar, pero todos nosotros tenemos una fecha de expiración en este peregrinar de la vida en lo que trata al elemento humano. Ahora, lo que llama la atención dentro de este salmo es que en el salmo vemos un contraste entre el tiempo del ser humano y la eternidad de Dios, entre la fragilidad humana y la protección divina. Resulta extraordinario la declaración del verso 4 de este salmo que dice: 1000 años a tus ojos son como el día de ayer que ha pasado con un turno de vigilia en la noche. Además plantea que el hombre vuelve al polvo, una orden divina, que es trastornado por una tempestad en su naturaleza humana y que es como un sueño que al ir al alba se diluye dentro del marco de esa existencia humana que tiene en sí misma una inconsistencia muy parecida a la flor que hoy es y por la tarde deja de ser. El salmista, hablando de la fragilidad de la vida, dice que es fatiga y dice que es vanidad y que apenas tiene una duración de hasta 80 años. Mas he aquí la grandeza de todo. El salmista reconoce la fragilidad humana, pero cuando hace la comparación y el contraste de la naturaleza humana versus la gracia de Dios, el salmista radica toda su vida en la esperanza, entendiendo que con la ayuda de la gracia de Dios podemos tener consistencia, podemos tener valor, podemos tener fuerza, porque a fin de cuentas somos la obra de las manos de Dios. Y a mí me parece que no tenemos que vivir asustados cuando miramos en las Sagradas Escrituras el testimonio verdadero de que esta naturaleza humana es una naturaleza frágil. De hecho,
La gente se pregunta cómo es posible que un virus tan insignificante haya podido matar a tanta gente. La respuesta, porque esta naturaleza humana es frágil. La gente se pregunta cómo es posible que una contusión en la cabeza pueda afectar el cerebro y pueda inutilizarlo. La respuesta es que esta naturaleza humana es frágil. Si usted tiene la oportunidad de mirar los riñones, descubrirá que esos dos elementos extraordinarios dentro del cuerpo pueden ser trastocados, dañados y destruidos, porque a la larga son como un tejido de seda para demostrar que ellos también son frágiles. No hay nada de nuestro organismo, no hay nada de nuestro cuerpo que no sea frágil. Cuando miramos esa realidad y entendemos la eternidad de Dios, entonces nos refugiamos en Él para entender que somos frágiles, pero tenemos a un Dios que es eterno, y como somos las obras de sus manos, Él nos ha garantizado de su eternidad. Que somos débiles, pero desde luego en el marco de nuestra debilidad humana tenemos la gracia de ser guardados, de ser cuidados y de ser protegidos por Él. Cuando medito en este salmo, veo la continuidad de la saga de Israel representada en sus patriarcas. En el patriarca Abraham, en el patriarca Isaac, en el patriarca Jacob, que son los patriarcas que dieron forma a la nación de Israel. Abraham tuvo el cuidado de transmitirle a Isaac, su hijo, todo el proyecto de Dios para con su vida, concienciándole en términos de que podía acudir a Dios en cada circunstancia, dado que ante la fragilidad humana, Dios es la única fuerza a la que podemos pedir auxilio. Isaac, su hijo, comprendió el mensaje de su padre y consideró que ante cualquier adversidad o ante cualquier circunstancia, Dios estaría presente para intervenir en su favor, porque él entendía que separado de Dios y de su plan, nada podía hacer. Jacob, por su parte, tenía un acervo extraordinario, dado que conoció al Dios de su abuelo y al Dios de su padre, entendiendo los portentos de Dios y los milagros de Dios en favor de ellos. Es interesante, mis amados hermanos, que Abraham clamó al Dios que conoció. Isaac clamó al Dios que le enseñó su padre. Jacob clamó al Dios de su abuelo y al Dios de su padre, viendo el portento divino a su favor. Cuando la nación de Israel se constituyó, todos sus habitantes entendieron que la vida es frágil, pero Dios es fuerte. Que podemos tener emergencias, pero Dios es quien nos socorre. Que podemos llorar, pero Dios es quien nos consuela. Por eso el salmista dice aquí: Dios, tú nos has sido refugio de generación en generación. Por ello, Israel como pueblo siempre clamó de la manera siguiente: Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Nosotros como iglesia
siendo participantes del salterio salmítico, no podemos perder de perspectiva que si hasta aquí nos ha ayudado el Señor, no es por nuestra capacidad, no es por nuestra fuerza, no es por nuestra inteligencia, no es por nuestro arrojo, no es por nuestra sagacidad. Somos frágiles, somos débiles, somos como la flor del campo. Tenemos fecha de caducidad en nuestro peregrinar humano, pero Dios, el eterno, el sabio, el poderoso, el omnisciente, el omnipresente, el omnipotente, el omnisapiente, dice la Sagrada Escritura, será nuestro refugio de generación en generación. Ahora, mis amados hermanos, ¿qué significa el término refugio en la Biblia? Yo creo que es importante que lo entendamos. ¿Qué significa el término refugio en la Biblia? Refugio en la Biblia, en el pueblo de Israel, eran ciudades donde aquellos que sin intención cometían delitos, sobre todo delitos de asesinato, podían refugiarse. Cuando vemos en las Sagradas Escrituras esa expresión, Dios es nuestro refugio, lo que quiere decir es que ser pecador no es un acto intencional. Ser pecador es el resultado de la naturaleza humana. Por eso es que Dios es nuestro refugio. Porque cuánta gente no encontramos, nos conocemos, que dicen que quisieran ser distintos, que quisieran ser diferentes, que quisieran dejar de hacer lo que hacen, pero no pueden. Su pecado no es intencional, su pecado es como resultado de su naturaleza humana. En Israel existían 6 ciudades de refugio. Una se llamaba Cades, Siquén, Hebrón, Golán, Ramot de Galaad y Berser. ¿Sabe qué es lo extraordinario? Que estas ciudades eran y estaban disponibles no solamente para los judíos. Estas ciudades de refugio estaban disponibles para los extranjeros. Las ciudades de refugio fueron creadas para evitar la sed de venganza y de esta manera lograr que el acusado se defendiera justamente. Inclusive se habían creado caminos seguros y verdaderos para llegar a las ciudades de refugio. De hecho, en nuestro contexto hubo una práctica española que hacía a los templos ciudades, centros de refugio, como por ejemplo el caso de Miguel Enríquez, que en el siglo XVII se refugió en la iglesia de la calle San Francisco en San Juan, evitando ser arrestado por la corona española. En ese lugar de refugio, el homicida preparaba su defensa para el juicio. Por eso podemos entender la expresión del salmista: tú nos has sido refugio. ¿Por qué Dios es nuestro refugio? Porque la naturaleza humana está inclinada hacia el pecado. No es parte de un acto intencional del ser humano. El ser humano en su interior quisiera ser bueno. De hecho, cuando nace en un estado de inocencia porque quisiera ser bueno. Pero su naturaleza humana, inclinado hacia el mal, lo va deteriorando, lo va pervirtiendo poco a poco, hasta que finalmente cede su fuerza, cede sus capacidades y no puede controlar ni siquiera sus instintos pecaminosos. Dios es nuestro refugio, porque Dios, conociendo la naturaleza humana, se ha constituido en el refugio por excelencia.
para que cuando la paga del pecado, que es la muerte, venga a tomar control de nuestra existencia humana, el ser humano pueda refugiarse en el Dios que dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie irá al Padre si no es por mí. Fíjese que se habían creado caminos seguros para llegar al refugio. Jesucristo dice: yo soy el camino más seguro para llegar al refugio. Fíjese que en la casa del refugio el reo podía preparar su defensa para el juicio. Lo que es extraordinario es que cuando el salmista dice: Dios es nuestro refugio, está diciendo que en Dios somos justificados por la fe a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En la justicia humana se dice que aceptación de culpa, relevo de prueba. Lo que quiere decir es que cuando un ser humano comete un delito y va al tribunal y dice: yo soy culpable, pues ya no hay que probarle nada, porque es culpable, y a la cárcel. En la experiencia del Dios que es nuestro refugio es distinta. Cuando usted llega ante Dios y dice que usted es culpable, ¿sabe lo que dice la Escritura? La sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado, de toda falta, de todo error. Por eso podemos decir, sin temor a equivocarnos: tú nos has sido refugio de generación en generación. Tú has sido el refugio de mis antepasados. Tú has sido el refugio para mí. Y tú serás el refugio para los míos. Cuando el salmista plantea y dice: tú nos has sido refugio de generación en generación, note bien, no niega la realidad de la debilidad humana, pero declara que por encima de nuestra debilidad humana está la fuerza, el amor, el poder, la autoridad y la soberanía de Dios. Por lo tanto, mi querido hermano, mi querida hermana, descansemos en la confianza del Dios que es nuestro refugio. Porque si estamos refugiados en Él, nada nos acontecerá. Que el Señor me los bendiga. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza y nuestro refugio. Y qué bueno que en esta hora usted ha estado en la casa del Señor. Y gracias a los hermanos que han estado con nosotros a través del 88.5 Sacra, que también han podido adorar al Señor con nosotros y escuchar la palabra del Señor. Ahora nos resta a nosotros, hermanos y hermanas, una vez salgamos de su casa, de la casa del Señor, poder afirmar la esperanza que provoca en nosotros el Dios de la vida. Así que, hermanos y hermanas, salgamos de la casa del Señor con esa confianza y seguridad que estamos amparados en el refugio eterno que es Él. Te invito para que podamos darle gracias al Señor y esta palabra la puedas compartir con otros, con otras, y afirmar que el próximo domingo estamos aquí. Amén. Hay lockdown para los que no sirven al Señor, pero para llegar a la casa del Señor se puede. Amén. Aleluya. Señor, gracias porque hemos estado en tu casa en esta hora. Gracias por tu palabra en esta hora, Señor, que ha afirmado nuestra esperanza en ti. Ha afirmado, Señor, nuestra vida en ti. Y hoy afirmamos que te necesitamos más que ayer. Ayúdanos, Señor, para que día a día podamos seguir afirmando, reafirmando, viviendo
en tu refugio que eres tú, Señor. Gracias te damos, Señor, y tu pueblo sale de este momento de tu casa, pero va en comunión contigo y gozando de la paz que sobrepasa todo entendimiento. Gracias por tu presencia en medio de tu pueblo. A ti damos la gloria, el honor y la majestad. Amén y amén. Espere las instrucciones de los ujier, de manera que podamos salir ordenadamente de la casa del Señor. La paz de Dios contigo, hermano y hermana, en esta mañana. Bendiciones. Gloria a Dios, el Señor es todopoderoso. Aleluya. Tú tomaste al más pobre, lo pusiste como rey. Tú tomaste al humillado, lo exaltaste tú. Tú hiciste que la estéril 7 veces diera luz. Tú venciste a la muerte por amor a mí. Todopoderoso Dios, todopoderoso Rey, todopoderoso Espíritu Santo, tu poder me mostró tu amor. Todopoderoso Dios, todopoderoso Rey, todopoderoso Espíritu Santo, tu poder me mostró tu amor. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Tú tomaste al más pobre, lo pusiste como rey. Tú tomaste al humillado, lo exaltaste tú. Tú hiciste que la estéril 7 veces diera luz. Tú venciste a la muerte por amor a mí. Todopoderoso Dios, todopoderoso Rey, todopoderoso Espíritu Santo, tu poder me mostró tu amor. Todopoderoso Dios, todopoderoso Rey, todopoderoso Espíritu Santo, tu poder me mostró tu amor. Todopoderoso Dios, todopoderoso Rey, todopoderoso Espíritu Santo, tu poder me mostró tu amor. Todopoderoso Dios, todopoderoso Rey, todopoderoso Espíritu Santo, tu poder me mostró tu amor. Todopoderoso Dios, todopoderoso Rey, todopoderoso Espíritu Santo, tu poder me mostró tu amor. Todopoderoso Dios, todopoderoso Rey, todopoderoso Espíritu Santo, tu poder me mostró tu amor. Oh, 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 oh. Él es el poderoso Rey.